La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos a la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nakayurak y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Vamos a leer una respuesta de una pregunta hecha en la página 6 a Daniel Gagliardo del libro Ley de Purificación de la colección de la Luz del Peregrino. No deberíamos en ningún momento confrontar con fuerzas involutivas, llevados por la capacidad de reacción presente en nuestros cuerpos mental y emocional. Nuestro trabajo no es ese.
Si vamos a la confrontación de fuerzas involutivas, no vamos a colaborar con nuestra purificación. Solo lograremos demorarla y tornarla más intensa. Combatir con esas fuerzas es identificarnos con la capa psíquica planetaria. Entrar en aquel juego de fuerzas albergado en ella hará que nuestra purificación quedase relegada e inestable. Seguiríamos sumando impurezas al no poder responder ante aquellas fuerzas materiales y caóticas en alineación. Sintonía y obediencia para con nuestra conciencia espiritual. Se debe tratar de neutralizar la acción de estas fuerzas, cuidando no identificarnos con su accionar. De ese modo, podrían recibir tratamiento para su disolución o neutralización, mediante la manifestación de energías interiores. Energías con el voltaje y cualidad adecuados para ejecutar aquello, siendo imposible para las fuerzas de la personalidad semejante despliegue y condición transmutatoria. Las fuerzas disuasivas serán controladas por medio de las energías internas. La luz interior es su verdugo, es quien desbarata su accionar. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Los tiempos lo anuncian, el viento lo dispersa por todo el universo tierra. Pobre es aquel que construye la casa del hombre y no entiende que es tiempo de construir la casa del Padre. La ambición, la ostentación, la jactancia son las energías constitutivas en la casa del hombre cuando en ésta se focaliza toda actividad y esfuerzo. Es la casa del Padre la que al plasmarse nos sustenta por dentro como un armazón divino. De Apuntes para el Camino número 1 en su página número 6, de Daniel Gagliardo. Presentamos el título del programa que vamos a profundizar en el día de hoy, Volver a casa. Es el tercer programa del estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 8 de mayo de 2021. Primer bloque, onicofagia, desencarnar con dolor o sufrimiento. Pregunta,
un asistente a esta charla, qué es la onicofagia. Y también nos va a hablar sobre la actitud alterada de la humanidad ante la desencarnación de los seres y la valoración humana de la emoción. Escuchamos onicofagia, desencarnar con dolor o sufrimiento. Onicofagia, ser ansioso. No sabía que se llamaba así. No me como las uñas, por eso nunca aprendí eso, pero es ansiedad. No es lo que te da ansiedad. La ansiedad hace que te comas las uñas. Es al revés. Tal vez no podés canalizar tu ansiedad como lo harías afuera. Tal vez tenés mecanismos que acá crees que no es conveniente aplicar en relación a tu ansiedad. Entonces descargas más a través de un mecanismo que podría ser menos censurable o más inocente, que es comerse las uñas. Entonces ahora que los otros mecanismos tal vez transitoriamente están congelados, están frisados, te podés ocupar estrictamente de controlar esa forma. Está bueno, porque ahora estate atento para no comerte las uñas, trata de vencer eso, entonces tal vez te des cuenta que estar acá en este eterno presente te ayuda. Exacto, no es vegano. No sabía que se llamaba así. ¿Cómo decís que se llama? Uniofagia se tendría que llamar, ¿no? Lo que pasa es que le han hecho difícil. Bueno, bárbaro. Y entonces, es ansiedad. Es solo ansiedad. Esos son símbolos que nos pueden, si los tomamos adecuadamente, si estamos atentos, nos pueden ir señalando que tal vez nos cuesta un poco vivir el eterno presente, estar más atentos a nuestro interno. La ansiedad es una forma de estar desfasado con lo que nos toca vivir momento a momento. Posiblemente haya una cantidad de preceptos, de metas personales o de cuestiones que vos querés alcanzar o de las cuales no te podés despegar, que hacen que no puedas estar viviendo el eterno presente. O a veces la ansiedad surge de no poder aceptar los ritmos que la vida nos impone y saber que lo que tiene que venir, lo que tiene que llegar, va a llegar, más allá de que estemos apurados para que llegue, que lo que tiene que irse de nuestra vida se va a ir por más que no querramos que se vaya. Entonces ahí vamos a trabajar el tema de la ansiedad de un modo diferente, pero básicamente aceptando profundamente, lo más relajadamente posible, lo que la vida coloque momento a momento. Y uno puede ser un colaborador para que la vida coloque momento a momento algo que no reciba la interferencia de nosotros, para que aquello que va colocando, para que aquello que coloca no esté distorsionado, no esté herido. Muchas veces la vida coloca cosas y nosotros, por algún motivo, las herimos de muerte. Les damos de comer a las fuerzas involutivas que están nutriendo la capa psíquica. Esas fuerzas crecen con la comida que les damos. Cuando nosotros nos lamentamos, así en masa planetariamente, porque alguien desencarnó, lo primero que estamos haciendo es declarar puntualmente el nivel evolutivo que tiene la raza que componemos, la cultura que componemos, que se lamenta de que alguien desencarne. Las leyes, afortunadamente, no hacen un censo para preguntar quién queremos que desencarne o no queremos que desencarne, porque si no, este planeta estaría atiborrado por cientos de miles de millones de personas que, por votación, no se les permitió desencarnar. Afortunadamente no somos consultados y la esencia, que es la que determina que la forma en algún momento no le sirve, no nos consulta. Entonces, cuando estamos ante un desencarne, estamos ante la realidad maravillosa y objetiva de que ese formato a la esencia ya no le servía. Entonces, ¿qué hace la esencia? Suelta un formato y se predispone para tomar otro en el momento en que la ley que rige a esa conciencia transitoriamente le ofrezca tomar otro formato. Entonces, nuestra humanidad, como está tan identificada con la forma, cuando la forma se disuelve, teme, porque esta humanidad no se identifica con el patrón de la esencia, con el patrón del espíritu, porque a nosotros nos enseñaron nuestros familiares, nuestros profesores, la cultura que compartimos, nos enseñó que somos un ente psicofísico, que somos mente, que somos emoción y que somos un cuerpo físico. No nos enseñó que somos luz, que somos esencia, que somos espíritu, que somos vida cósmica. Entonces, cuando el cuerpo desaparece, para nosotros es una catástrofe, porque no nos enseñaron lo que somos. Los pocos que aprendimos lo que somos,
vemos la realidad de otro modo, porque confirmamos en nosotros y confirmamos a los demás como esencia, como conciencia, como luz, como vida cósmica. Entonces, para mí, cuando alguien desencarna, no es una catástrofe. Simplemente estoy ante la declaración que la esencia está haciendo de que este formato ya no le sirve a esta conciencia y que la ley, afortunadamente, no se sirve de un cuerpo emocional e inestable y maduro para determinar si va a seguir o no encarnado. La ley, ¿qué hace? Favorece a la evolución de esa conciencia retirándole los trajes que ya no le sirven ni a la conciencia ni a la esencia. Pero esta humanidad se rasga las vestiduras sin saber que cada uno de los miembros de esta humanidad ha reencarnado cientos de miles de veces y va a seguir reencarnando en la medida de que no entienda cómo es el ciclo evolutivo que la conciencia y la esencia tienen que vivir. Entonces, cuando la sustancia no le sirve más a la esencia, suelta la sustancia. ¿Y qué queda? La asociación esencia-conciencia. Toma de vuelta un grado de sustancia, la utiliza. ¿Por qué? Porque la sustancia que nos dan en cada encarnación es la que necesitamos para hacer la experiencia de esa encarnación, pero ya llegó un momento que no sirve. A veces no sirve a las 2 horas de nacido, a veces no sirve a los 10 años de nacido, a veces no sirve a los 40, a los 50, a los 70 o a los 100. Pero en algún momento la ley evolutiva va a decir, ya no le sirve, suéltela. Entonces la jerarquía y nuestro interno activan el desencarne. Es así de simple. Pero esta humanidad se ha robado a sí misma la posibilidad de entender en profundidad la vida. Toda la vida es lo que se puede pesar, medir y contar. Cuando muere lo que se puede pesar, medir y contar es una catástrofe. Cuando en realidad lo inmortal no se puede ni pesar, ni medir, ni contar. Esta humanidad le da valor a cosas que evolutivamente no tienen sentido, que evolutivamente son vistas como una carga, como un peso, como un lastre. Nosotros admiramos, nosotros valoramos cosas que son inservibles. Por eso lo que realmente tiene un valor genuino nos pasa desapercibido. Es una humanidad a la cual continuamente le pasan desapercibidas las cosas más elevadas. Toma como elevado, por ejemplo, ¿qué? Me emocioné, qué bien que me hizo. ¿Qué tiene que ver que te emocionaste? A ver, un psicópata también se emociona cuando mata, por eso mata, porque es la forma de emocionarse. Si no, no se puede emocionar. Cuanto más brutal es el acto psicopático que comete, más se emociona, por eso mata continuamente, en caso de ser un psicópata asesino. Hay otro tipo de psicópatas que en vez de matar, se encargan de estafar. Y se emocionan cuando estafan, cuando logran una estafa, cuando logran un engaño grande. Entonces, la emoción no está significando de ningún modo una categoría evolutiva. En todo caso, significa una categoría evolutiva, representa una categoría evolutiva la emoción cuando es un sentimiento elevado, superior, no emocionalismo y sentimentalismo, que es el resultado inmaduro, inestable e ingenuo de la relación de la conciencia con una realidad que también es ilusoria. Bueno, pero vos estás usando una palabra que no necesariamente está presente en la agonía, que es el sufrimiento. Vos acabas de decir, la agonía es el sufrimiento, sufrimiento en algunos casos. Si un ser es un ser que está en sintonía con su interno, en todo caso, si le corresponde, vivirá dolores en la agonía, dolores propios tal vez de la patología que lo está llevando a desencarnar. Pero una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. El sufrimiento es un valor agregado negativo del cuerpo emocional. Un ser evolucionado que puede estar siendo puesto a prueba o puede estar recibiendo una oportunidad de aprendizaje al momento de desencarnar, de pasar por la agonía con dolor, la responsabilidad de estar ante ese dolor con equilibrio o desequilibrarse y que ese dolor pase a ser la plataforma, el cimiento para el sufrimiento, que es una desmesura, es el pánico en el cual entra el cuerpo emocional cuando no puede estar ante un aspecto de la realidad. Entonces, el dolor es un instructor, el sufrimiento es una especie de ladrón
de lo que ese instructor, que es el dolor, te puede ofrecer, ¿se entiende? Es el ladrón de la oportunidad que el dolor te da para enseñarte. Entonces, el sufrimiento es mi responsabilidad, el dolor es responsabilidad de la ley de karma, pero el sufrimiento es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo que enseñarle a mi cuerpo psíquico que aquello que la vida me coloca no es para castigarme, lo que la vida me coloca no es para penalizarme, lo que la vida me coloca es para mi beneficio, porque si no, no puedo evolucionar. Entonces, si la vida me coloca una patología dolorosa, yo tengo que vivir con gratitud y adhesión ese dolor. No importa si es un cáncer, no importa lo que fuera que me está en ese momento facilitando el desencarne. Pero el sufrimiento, que es la palabra que utilizaste, y tratamos de usar las palabras acá o de estar atentos para sacarle el jugo a las palabras, el sufrimiento entonces es de otra categoría. Así que el dolor está óptimo. Hasta último momento, estás desencarnando con dolor, ese instructor valioso, elevado que es el dolor, te está dando la última lección, te está ofreciendo que vos optes por seguir la instrucción hasta el momento mismo en que tu conciencia abandone esos trajes. Ahora, el sufrimiento es algo que vos le estás colocando a la situación y le estás robando, te estás robando a vos mismo la oportunidad de, hasta último momento, estar ante ese instructor tan poderoso que es el dolor. Vamos a leer en forma parcial la respuesta a esta pregunta que hace Gagliardo en el cuaderno Ley de Purificación de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino número 3, en su página 27. La pregunta dice: ¿es posible que las purificaciones a nivel de las relaciones personales entre los miembros de un grupo espiritual sean imprescindibles para su función futura? ¿Hay otra forma de poder librarnos de nuestros lastres? Comienza Gagliardo diciendo que las purificaciones son imprescindibles, sobre todo para los seres que estamos trabajando en el fortalecimiento de las estructuras evolutivas grupales, siendo que si aquello que tenemos que purificar quedara la saga, demorado, a medida que recrudeciese la presión de la capa psíquica, cualquier acción purificatoria no ejecutada podría resultar destructora de las estructuras de las cuales la conciencia se sirve en su tratamiento de las inevitables coyunturas evolutivas. Aún el planeta no alcanzó el grado de tensión correspondiente al ápice de su transición. ¿Será ese el momento donde la purificación pueda darse con ciertas connotaciones específicas? Los grupos que tienen un avance suficientemente estable respecto a su compromiso con el plan evolutivo viven purificaciones profundas que los habilitan progresivamente para desenvolverse como herramientas transmutatorias, siendo que es la actividad transmutatoria de la energía aquella que cierra las etapas purificatorias que habilitan un campo de conciencia, posibilitando el comienzo de una correspondencia más elevada con las leyes cósmicas. Escuchamos a Nikashnok interpretando su obra, Purificando.
Si la esencia se retira de una forma, más allá del operativo utilizado para concretar ese transcurso, es porque aquella ya no sirve a sus fines evolutivos, decía Daniel. Así, una gran cantidad de seres que desencarnan en operaciones bélicas solo está, como quienes lo hacen de otras maneras, transmigrando de uno a otro foro, con destino a aquel nuevo formato más apto para el proceso que la esencia deberá emprender. El hombre es el único responsable por haber restado a la vida planetaria y asimismo la posibilidad de que el abandono de los vehículos que le fueron asignados para expresarse el universo material estuviera en sintonía y armonía con el ceremonial de la existencia, con la constitución ritual del cosmos. Es, desde ese punto de vista, que no existen diferencias entre aquel que muere temeroso o por una dolencia o enfermedad y este otro que igualmente experimenta aquello en un campo de batalla. Ya de lleno, en el próximo ciclo, los humanos de superficie, con una conciencia unificada, participarán con lucidez del tránsito de la esencia entre los lados externo e interno de la vida. Por ahora, en la incomprensión del mecanismo que sustenta las necesidades y experiencias evolutivas, seguirán creyendo que es mejor morir de un cáncer de cigarrillo, de una cirrosis alcohólica, por polución presente en las grandes ciudades, en una avalancha deportiva, en un cuadrilátero, sobre un desbocado automóvil, por la demencia que sobreviene de no sintonizar la vida interna, o por sobredosis de algunos de los elementos con los que sostiene, oculta y perversa, guerra de adicciones. ¿Cuántas variantes de muerte más deberíamos agregar a cuenta de una actitud de vida egoísta, indiferente, parcial, especulativa, ambiciosa, sensual, separatista, exitista, elitista, como así también fatalista, pusilánime, cobarde, soberbia, cínica y perversa? Desde cierta óptica, de modo general, no existen formas de desencarnar que no puedan ser consideradas absurdas. Un incongruente patrón de vida solo se abandona por medio de absurdas formas de muerte. Las variables desencarnatorias, al igual que los enunciados de las leyes confirmados por un patrón cultural, revelan el estado de conciencia de una civilización. Son extractos de la página 112 y 113 del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás?
otros programas de La Conciencia y el Cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, en Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo: Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. www.ucsim.org.ar. Entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy: volver a casa. Este segundo bloque está titulado ¿Dolor o sufrimiento? ¿Purificación o autopurificación? Entonces, escuchamos el audio de Daniel Gagliardo. El animal sufre muchísimo en algunos casos, porque el animal también pasa por situaciones de desencarne donde puede haber dolor y desencarna sin sufrimiento, o pregúntale a una gacela cuando la agarra un cocodrilo del Nilo y se la está comiendo viva, a ver si es dolor o sufrimiento. Es un desborde absoluto emocional que vive la gacela. No, pero sufrimiento hay, porque entra en pánico. El sufrimiento no siempre es dolor físico puntual. El sufrimiento es la revelación, el rebelarte, el rechazar, el no aceptar lo que la vida está colocando. Hay gente que no tiene ningún problema de dolor físico, pero tiene una contingencia de compunción emocional tan grande que vive un sufrimiento que la lleva al suicidio. Y puede no tener ningún problema físico en términos de dolor. Entonces, el dolor, como base, puede emerger por cualquier falta de aceptación y desequilibrio en tu psiquis, y que puede dar paso a un sufrimiento terrible. Hay gente que sufre la vida continuamente. La forma en que te hablan, en que te relatan su vida, en que te cuentan algo, te das cuenta que estás sufriendo continuamente. Entonces, decís, bueno, esta gente está operando contra sí misma y no está estimulando ni asistiendo a los demás en este planeta. Porque aquel que con tanta responsabilidad vive con un sufrimiento tremendo, cualquier cosa que aparezca, ¿vieron esa gente que se queja de todo lo que le pasa? No importa qué, pero me quejo y me opongo. Lo viven con un sufrimiento tremendo, terrible, que podrían evitar. Una situación le puede doler a esa persona, pero si ella trata de comprender y no se hace cómplice de la desmesura en la reacción de su cuerpo emocional, puede ser que el dolor no solo no crezca, sino que vaya menguando a medida que ella se va dando cuenta que no es un cuco, que en todo caso el dolor puede haber venido a su asistencia simplemente para ponerle un límite. Mientras que el dolor sanamente te ofrece un límite, vos rompés todos los límites cuando te desatás y tu cuerpo emocional, en una desmesura tremenda, entra en sufrimiento. Ahí vos rompés los límites y pasás a ser quien inyecta la toxicidad en tu vida a través de un sufrimiento que tendrías que evitar y quedarte ahí aprendiendo del dolor. Es purificación. Claro, pero es una purificación que no podemos llamar autopurificación. ¿Por qué? Porque la ley está ahí. La ley nos está mirando continuamente, no pierde nunca la óptica sobre nosotros. En cuanto hacemos algo en particular, la ley nos va a dar el tratamiento necesario. Entonces, cuando un ser que podría pasar bajo formato de sufrimiento o con el sufrimiento como límite preciso en la asistencia de lo que él está transcurriendo,
no controla suficientemente su conciencia e ingresa en sufrimiento, la ley va a usar ese sufrimiento como purificación. Lo va a usar tanto hasta que ese ser, finalmente, si no en esa encarnación, en otra encarnación, empiece a quedarse con el dolor y no cruce el umbral hacia el sufrimiento. Porque cada vez que el ser pasa por sufrimiento, levanta basura, revuelve el tacho. Y la ley de purificación trabaja. Vos revolvés el tacho, la ley de purificación trabaja. Hasta que llega un momento que vos te quedás con las aguas calmas, aprendés a vivir el dolor como lo que es un gran maestro, un gran instructor, y el sufrimiento no gracias, paso. Porque aprendiste que vos sos responsable de activar las teclas, de tocar los botones que te van a llevar al sufrimiento. Al principio el ser, que transcurre siempre con sufrimiento, no se da cuenta cómo toca las teclas. Las toca, ¿por qué? Porque sus patrones de vida son la misma tecla. La forma en que vive, la forma en que actúa, son las teclas que lo llevan al sufrimiento. Hasta que él se da cuenta y empieza a transformar sus patrones de vida para que, cuando la vida lo coloque en situaciones donde el dolor puede emerger como maestro, él no va a estar con el dedo en la tecla, porque él transformó algunas cosas. Que un ser se transforme no lo exime de dolor, pero sí lo exime de un modo puntual de no caer tan grotescamente en el sufrimiento. Entonces, cuando el ser entra en el proceso de autopurificación, quiere decir de adherir con lo que la vida quiere que él retire, porque hay un momento que la vida te dice, bueno, ayúdame a sacar la basura. Cuando vos no ayudás, la vida la saca por vos, la basura, pero el costo es feo. Ahora, cuando vos adherís, es diferente, porque la autopurificación implica adhesión a algo que vos sabés que tiene que salir de tu vida, aunque a veces no sabés qué es. Pero la adhesión a sacar lo que no sirva permite que la vida te muestre con más claridad lo que no sirve. Y te dice, bueno, a ver, probá vos de sacarlo. No esperes que yo te lo arranque, porque si yo te lo arranco, a veces duele. Si vos lo sacás por vos mismo, capaz que la cosa resulta. El miedo, la ira, la bronca. Hay personas que no tienen miedo, pero en un determinado momento, por desbordarse en términos de bronca, de ira, de ponerse iracundos, sufren. Hay personas que tienen grandes fallas de la personalidad. El miedo siempre está de fondo, pero queremos decir, objetivamente hay fallas de la personalidad que no son específicamente ser temeroso, son otras fallas del ego, de la personalidad, del carácter, que pueden llevar a una persona a sufrir mucho. Los celos, por ejemplo, que en el fondo también tienen al miedo como plataforma. Entonces el sufrimiento puede emerger en cualquier momento. El sufrimiento emerge por las fallas del carácter y la personalidad. Suele aparecer muy notoriamente cuando el dolor nos lleva al miedo, porque el dolor, por algún motivo que viene de nuestro paso por el reino animal, está asociado a morir. Y solo cuando el ser aprende a sintonizar su esencia espiritual, descubre que el dolor no siempre significa que vamos a desencarnar. El dolor es un gran maestro y la vida te coloca un gran maestro cuando ella considera. Es muy común que en una asociación tan desventajosa como la que nosotros venimos alimentando con la realidad interna, cada vez que vamos a morir o estamos prontos a desencarnar, emerge el dolor. ¿Por qué? Porque es lógico. Si nosotros nos distanciamos enormemente de la posibilidad de estar en armonía en esos momentos. Claro, como todo aquello que tenés que dominar y no dominás, el sufrimiento que podría ser evitado genera karma. Genera menos karma cuando el ser está en una etapa donde tiene que transitar el sufrimiento para después trascenderlo. Pero en una etapa donde el ser ya hace rato que tendría que haber trascendido el sufrimiento como una consecuencia continua del dolor, y cada vez que aparece un dolorcito lo transforma en sufrimiento, entonces ahí sí genera karma. Y él va a tener que enfrentarse a ese débito kármico. El dolor es una herramienta que tiene la ley para ponerte límites y limpiarte. Si no estuviera el dolor, nosotros continuamente estaríamos con los pies fuera del plato. Continuamente estaríamos cruzando límites. ¿Por qué? Porque no nos dolería cruzar límites. El dolor es el mejor dador de límites que existe. No existe un mejor dador de límites. Entonces, cuando un ser va evolucionando, gradualmente la energía lo va llevando a un contacto con otros aspectos de la ley donde
para aceptar límites no necesita el dolor, sino la obediencia interna. Entonces, cuando un ser transita ciertas experiencias evolutivas, con obedecer ya no necesita el dolor de un modo tan cruento como lo necesita cuando la obediencia interna no existe, cuando la preferencia por el materialismo es su credo, es su religión. Entonces el dolor va a ser terrible continuamente para él. A medida que él va transitando la superación de esas identificaciones, el dolor cada vez es más sutil, es sobrellevable 1000 por 1000 y el sufrimiento no aparece. El sufrimiento es consecuencia de ineptitud psíquica. Si entendemos psiquis como mente en la parte superior del contexto psíquico y centro emocional en la contraparte inferior. La psiquis es la comunión o el núcleo de conciencia mental emocional. Entonces, cuando no hay aptitud en el contexto psíquico y fundamentalmente en la contraparte inferior, que es el centro emocional, es lógico que pase eso. El sufrimiento va a estar ahí asegurado. Lo que pasa es que si vos estás acompañándote con un psicólogo, pero al mismo tiempo vas al psiquiatra y de una pastillita, es todo ficticio. Para eso dejás el psicólogo con la pastillita directamente. Ellos lo que están tratando es el producto de la inmadurez psíquica, que va a repercutir, obviamente, si tomás una pastilla, en tu relación con la realidad. Venís atrasado, venís zombie, que a veces kármicamente es válido, porque hay seres que kármicamente tienen que sacar un clavo con otro clavo. No, a veces kármicamente el ser que hizo abuso de ciertas cosas tiene que recibir como retorno kármico también determinado tipo de terapias. Entonces, la ley de karma tiene todo el bolillero completo. Si vos abusaste de ciertas cosas, puede ser que para dar vuelta a la página tengan que aplicarte algo que sea parte del mismo mecanismo, nada más que regido, controlado por un tercero. Porque ninguno puede poner el pie en el freno, o casi ninguno, hay excepciones, puede poner el pie en el freno y salir por sí mismo de ciertas cosas. La mayoría no puede. ¿Por qué? Por el abuso en que han llegado en el contexto kármico de la utilización de drogas o de lo que fuera. Cuando tenemos capacidad de entregarnos a la vida interna, a aquello que profundamente mora en nuestro interior, colaboramos con nuestro proceso purificatorio. La purificación que los seres tenemos que vivir solo se posibilita por medio de una genuina entrega. De no ser así, el ser no estaría dispuesto a que una gran cantidad de elementos, fuerzas activas, componentes de su personalidad puedan ser depurados. Existe una carga grosera, un patrón denso, una gran cantidad de componentes pesados y desfasados, desactualizados, presentes en nuestra contraparte psicofísica, que deben ser gradualmente expulsados, siendo nuestra propia conciencia interna quien planifica las coyunturas y acciones, así como quien decide que habrá de retirarse por medio del proceso de la energía de purificación promovido. Para facilitar el accionar de la ley de purificación, deberíamos ser capaces de entregarnos a quien ejecuta, a quien dirige y sostiene, a quien planifica nuestra purificación. Nuestro ser interno, la verdad de la esencia presente en nosotros, sin importarnos qué pudiera surgir de esa disponibilidad y sus resultados, cuando nos entregamos a lo superior, podremos estar asumiendo conscientemente, subconscientemente o inconscientemente que lo propuesto es lo mejor que puede acontecer, siendo transmutadora la vivencia de aquella profunda convicción pulsando en nosotros. Es un extracto de la página 5 del libro Ley de Purificación de Daniel Gagliardo. Caminando Caminas es el tema que Wionach va a interpretar en guitarra. Escuchamos entonces Caminando Caminas.
Continuamos la lectura de la respuesta que Gagliardo diera en el libro Ley de Purificación de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, número 3. De modo general, los seres no estarían en condiciones de sobrellevar ciertas actividades purificatorias al tiempo que soportar la presión del psiquismo planetario exacerbado. Ha de ser antes de que la capa psíquica llegue a ciertas condiciones y límites que ciertos caudales purificatorios deberán efectivarse. Energías de liberación comienzan a implantarse. De este modo, aquellos seres podrán entrar en complementación, en armonía unos con otros, cuando llegue el momento de asumir roles grupales dentro del agudo futuro planetario en ciernes. Los miembros de un grupo genuinamente respaldado por ciertas determinaciones del plan evolutivo no están para ninguna otra cosa que para responder a su preparación, pudiendo así, llegada la instancia, accionar grupalmente en la asistencia del caos planetario según los estímulos que internamente le fueran presentados. De este modo, si los grupos de servicio no fuesen purificados según sus necesidades y las necesidades universales, no podrían amalgamarse, coligarse, limpiando y armonizando los canales que deberán ser ampliados para ejecutar sus respuestas a la energía. De otro modo, aquellas conciencias no podrían entrar en armonización conjunta entre sí y en el contexto general grupal. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, en castellano, búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos, La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque de este programa que habíamos titulado Volver a casa. Este tercer bloque, continuación de los anteriores. Ego, hacer buen uso de los cuerpos. Pregunta un asistente a este estudio si en la desencarnación los cuerpos se resisten. Escuchamos Ego, hacer un buen uso de los cuerpos. Dependiendo cómo la conciencia haya avanzado en el dominio de las leyes de la materia. La materia está constituida por sustancia mental, sustancia emocional y cuerpo etérico físico. Entonces, hay que ver qué condiciones, qué avance, qué alcance tiene un ser respecto a la sustancia material que lo reviste. Había y hay seres en distintas partes del planeta que desencarnan sin estertores
prácticamente como si entraran en sueño, tienen una condición diferente. Entonces, dependiendo del dominio de las leyes de la materia que haya alcanzado un ser, es como él va a poder estar ante eso. Sí, claro. Seguir profundizando la relación con nuestro interno. Cuestión de que cuando llegue el momento de desencarnar, para nosotros no sea la materia lo más importante. Aquel que tiene como meta su vida interna, tiene que sostenerse en esa meta hasta el último momento. Porque si no, quiere decir que él tiene como meta, en realidad, aunque no lo declare manifiestamente, la vida material. Tener interés sobre la vida material sobrevaloradamente es lo mismo que decir que lo único que me importa a mí son mis metas personales y egoístas. Cuando un ser tiene verdadera vocación interna, esto quiere decir que lo más importante para él es conocer su interior. Y el ego empieza a hacer carne de un conocimiento que es el siguiente. Él no es materia, él es vida interna, y si está por desencarnar y él realmente llegó a experimentar la vocación interna, está volviendo a su casa. Porque el ego es una expresión, es una extensión de energía del alma. El ego se llama en realidad energía reencarnante. Él no es mente, él no es emoción, él no es cuerpo etérico físico. El ego es una extensión que la ley planetaria ofrece para las experiencias de la conciencia en la materia. Entonces el alma desglosa como una especie de apéndice energético, el cual se sumerge en la materia y los devas y las leyes planetarias le permiten atraer partículas de la sustancia cósmica universal que se van a transformar en mente, en emoción y en cuerpo físico. Atrae esas partículas. De hecho, el alma, recuerden que tiene 3 átomos permanentes y cada uno de esos átomos pertenece a uno de esos niveles de la ley planetaria. Entonces, ese ente trino, esa entidad trina, que son los átomos permanentes, atraen el grado de sustancia, tanto mental, emocional, astral y etérico-física, que le corresponde para esa encarnación. Lo atrae para el ego se reviste con eso. Y cuando llegue el momento en que lo que tenía que hacer con eso, con esa condición de sustancia mental, emocional y etérico-física, se agotó, desencarna. Entonces, el ego, que se reconoce ya como vida interna, que tiene la vocación interior, que es decir, la vocación de conocer más profundamente su origen, al momento de desencarnar, él no tiene ningún problema, porque está instalado profundamente en él, que está volviendo a su casa, quiere decir, está volviendo a su madre, está volviendo al padre, está volviendo a la matriz de la cual él es un representante en la materia. Y esto no se entendió como se tenían que entender, porque había un grado de ignorancia en las doctrinas que confundían ego con personalidad, entonces nunca se entendió esto. El ego no es la personalidad, es una extensión del alma que la ley planetaria le permite adoptar. El alma tiene la posibilidad, dada por la ley planetaria, de extender parte de su esencia de un flujo solar del cuerpo causal hacia la materia. Ese es el ego. Entonces, ¿qué problema tenemos de volver a casa? Ninguno. Siempre y cuando nuestra meta real sea volver a casa. Quiere decir retornar a la vida interna, porque la vida externa es algo que en algún momento incluso no vamos a transitar más. Ahora lo transitamos esporádicamente, pero hay un momento que las leyes cósmicas nos van a llevar a la unificación de conciencia y no vamos más a necesitar reencarnar. Pero para llegar a ese momento tenemos que tener un desapego y una aceptación de cuál es nuestro origen y por qué tenemos que estar abiertos a retornar, porque tenemos que aprender a unificar, a administrar las energías de la percepción de la realidad. Porque cada vez que nosotros nos espantamos al momento de desencarnar, estamos declarando que creemos que somos materia. En definitiva, es una declaración abierta de que creemos que somos eso. En realidad no es libera el cuerpo físico. El ego se libera porque la ley evolutiva le disuelve el cuerpo etérico-físico, le disuelve después el cuerpo astral y le disuelve después el cuerpo mental. No es que el ego se libera, porque el ego, por más que quiera liberarse, es algo que se suicide, que no es una buena opción, porque después viene una factura increíble. Entonces, el ego lo que hace es aceptar que la ley vaya disolviendo los trajes que primero le construyó. El ego no los construye los trajes.
el alma tiene una codificación en esa entidad, que son los átomos permanentes, que lo que hace es atraer cierta condición de sustancia mental, de sustancia emocional y de sustancia etérico-física. Pero el ego no construye los trajes y tampoco los libera. El ego lo que tiene que hacer es un buen uso de esa herramienta. Es la ley planetaria y la conciencia interna la que hacen que el ego en algún momento vea cómo la ley lo suelta de esa encarnación. Le disuelve los trajes gradualmente. Entonces, ¿qué hace él? Se acerca, cuando disuelve finalmente el cuerpo mental, se acerca al cuerpo causal, al alma. Y si el ego tiene una relación espiritual profunda, se sumerge suficientemente dentro del aura del alma, quiere decir dentro de la estructura energética del cuerpo causal. Si el ego todavía tiene una relación superficial con el alma, se queda en la periferia más vasta, no se sumerge. Cuanto más se sumerge después de desencarnar, está manifestando el nivel de sintonía que tiene con la propia alma, de la cual es representante. Si no, se va quedando siempre en las periferias. A medida que avanza, desencarna y se acerca más al eje de conciencia del alma. Entonces, cuando el ego está muy avanzado en la relación con el alma, al desencarnar, primero que suelta sin apegos los trajes. No está pegada ahí la conciencia a los trajes. Permite que la vida dice, te saco los trajes, llévatelos, no hay problema. No busca quedar ahí pegado. Entonces, enseguida vuelve y se integra. El alma misma le ofrece un nivel de acercamiento. Y cuando llega al punto justo, ese es el punto justo de relación que el ego puede soportar vibratoriamente del voltaje de la energía del alma. Y ahí va siendo preparado como un alumno frente al maestro. Le va mostrando gradualmente, le va ofreciendo patrones vibratorios que el ego, sin los trajes mental, emocional o etérico-físico, percibe como la planificación y la preparación para la encarnación siguiente. Al sintonizar patrones vibratorios, él se va preparando, va aceptando lo que va a vivir en la encarnación siguiente. Ese patrón vibratorio que le ofrece el alma es la planificación interna codificada como vibración y como magnetismo. Por eso él, cuando ingresa a la materia nuevamente, lo que tiene que hacer es trabajar con patrones vibratorios y magnéticos. La apariencia de las situaciones es como la cáscara del fruto. La esencia del fruto es el patrón energético que el alma le ofreció sintonizar, que le reveló al ego. Supongamos que eso existió, porque podría ser un boca a boca, un teléfono descompuesto. Supongamos que eso existió como vos lo estás planteando. Si eso hubiera existido así como lo estás planteando, fue un aprendizaje para que él entendiera que más allá de las apariencias y de lo que uno cree que va a suceder a partir de una cierta situación, la energía se puede encargar de que la cosa sea totalmente diferente. Entonces, el hecho de que no desencarnara en esa inmersión y que fuera rescatado o que por el motivo que fuera no desencarnara en esa situación, le permitió estar viviendo ahora conscientemente con algo que la mayoría no tiene conscientemente grabado, que es que a pesar de que vos podés estar desencarnando, puede llegar un punto donde realmente entres en armonía, en equilibrio, y que tu mente no te juegue y tu centro emocional no te jueguen en contra para que la desesperación, para que esta cosa de un dolor exagerado, como estábamos hablando antes, te invada. Entonces él vivió conscientemente eso, de pasar una situación convencionalmente traumática y aparentemente insuperable, a comprobar que la vida te puede sacar de la situación que quiera, pero incluso la peor de las situaciones, en el fondo, puede ser vivida con armonía, con equilibrio, y que no siempre los resultados pueden ser tan obvios. Y nosotros, por nuestra mente racional, jugamos mucho a apostar que algo que es así va a desembocar siempre de tal o cual manera. Y no es así. Esa persona, hasta el momento en que vivió la experiencia, si le hubieran dicho que alguien vivió una experiencia así, indudablemente hubiera manifestado que era una experiencia definitoria. Continuamos leyendo trechos de la respuesta que Gagliardo nos ofrece en la colección Cuadernos, La Luz del Peregrino, número 3, Ley de Purificación,
en esta oportunidad en la página 28 y 30. Recordamos que la pregunta fue leída en el inicio. Por eso es necesario que se vaya retirando todo lo inservible, estar aptos para asumir lo que corresponda. Un grupo enfrentado a ese proceso debe abrirse a la óptica subjetiva con reverencia y así no confirmar como indeseables los aspectos purificatorios, sino por el contrario como una dádiva ofrecida por medio de la voluntad interior. Cuando toda la condición material planetaria esté próxima al mayor de los desequilibrios, solamente aquellos que hayan transitado purificación, apertura y elevación suficientes, accediendo así a un estado de transmutación, podrán asumir la custodia en los niveles materiales de su propia constitución mental, emocional y etérico-física. Caso contrario, si así no ocurriese, la falta de integración de la personalidad respecto a las energías interiores facilitaría que los individuos de este modo comprometidos sucumbieran irreversiblemente a la influencia de las fuerzas disuasivas. Serán requeridos silencio, unidad de conciencia, apertura a la oración, así como receptividad, entrega, obediencia y un ensayo profundo y sostenido de atención, promoviendo una energía de custodia que en aquellos momentos será fundamental, buscándose implantar en aquellas instancias las condiciones que aspectos aún desconocidos del amor requiriesen en la asistencia y redención de la yerma situación planetaria. Lo que leímos era en la página 28 y 30. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico-espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Vamos a la reflexión del día de hoy. Llegará el tiempo donde esta humanidad sintonice aspectos profundos de la verdad. Al cruzar esos portales comprobará que en todo se expresa una sola e indivisible fuente de vida. Nos vamos, hermanos, hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos.
un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.